Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, gracias por volver a vernos. En cualquiera de los dos casos, si te suscribes por aquí al canal, me vas a ayudar un montón y te lo agradezco. Hoy vengo con un juego que es una reimpresión. Un juego competitivo de deducción. Un juego de José Antonio Abascal. Check Point Charlie. Un juego de observación, deducción y agilidad mental. De 3 a 5 jugadores a partir de unos 10 años, yo diría que un poquito menos, pero bueno, a partir de unos 10 años y con partidas de unos 30 minutos. ¿Te apetece saber cómo se juega, de qué va, ver componentes y todo de este checkpoint? Pues quédate. En Checkpoint nos situamos en el año 1960, en plena Guerra Fría, cuando en el punto de Checkpoint intentaban pasar, en ese punto vigilado, intentaban pasar espías para pasar y vender información. Y nos vamos a encontrar, como os decía, con un juego de observación, deducción y agilidad mental, en el que trataremos de ser los primeros en descubrir quién es el jefe de los espías, convirtiéndonos en el mejor sabueso. Pero, ojo, mucho cuidado con no equivocarnos, porque lo pagaremos muy caro. Vamos a cambiar a la cámara de arriba, os enseño los componentes de este juego que tiene muy poquita cosa pero mucha chicha y os explico cómo se juega, porque yo creo que os va a gustar un montón. Luego os cuento un poquito más mi opinión. Checkpoint Charlie es un juego principalmente de cartas, cuyo componente principal van a ser las cartas. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar 32 cartas de gatos sospechosos, 5 cartas de sabuesos investigadores, 5 fichas de sabuesos también investigadores, una carta de oficial Stacy, las fichas con las que tendremos que elegir las características del sospechoso con su bolsita donde se esconden y 30 indicadores de puntuación, además de unos libros de reglamentos que vienen en varios idiomas. Yo tengo los demás idiomas recogidos debajo del inserto, pero bueno, ahí tenemos el reglamento para que podáis ver en español. Es bastante cortito, tiene un modo de juego normal y luego podemos añadir otro como avanzado. Vamos a hablar del normal. Este juego, como os decía, es un juego que empieza en 3 jugadores. Y llega hasta 5. Vamos a presentar primero la preparación de una partida a 5 jugadores y luego os explicaré las diferencias si es a 4 o a 3 y el por qué a 2 no tiene mucho sentido lo vais a entender en cuanto yo os lo explique, aunque si jugáis con niños más pequeños podéis decidir jugarlo a 2 de manera que sea más sencillo y centrándonos más en la observación y la deducción. Aquí tenemos preparada la simulación de una partida a 5 jugadores. Las cartas del sospechoso van barajadas y colocadas boca abajo. Dejamos los puntos al alcance de todos los jugadores y luego cada jugador cogerá una carta de sabueso con su ficha correspondiente, así hasta 5. Las características de sospechoso van a ir en esta bolsita. Por turnos, empezando por el jugador inicial, cogerá una ficha a escondidas y decidirá la característica que le quiere dar. Como podéis ver, tienen doble cara y dependiendo de la característica, pues él puede elegir si es naranja o es gris, lo que él prefiera. Bueno, pues este jugador decide que es gris sin que nadie lo haya visto y coloca la ficha debajo de su ficha de sabueso. O sea, ya sabe que el sospechoso es gris. Esto iría escondido. Al siguiente jugador coge una ficha,
exactamente igual, da la vuelta, lleva jersey o lleva chaqueta. Decide, nadie lo ve y la coloca debajo de su carta para que esté en secreto y no se vea. El siguiente jugador lleva gafas o no lleva gafas, bueno, pues va a decir que lleva gafas, la esconderá debajo de su carta. El siguiente jugador pues lleva periódico o no lleva periódico, pues no lleva periódico, este sospechoso. Y el siguiente jugador, que es el último, pues lleva o no lleva sombrero. Bueno, pues no va a llevar sombrero. Cada jugador habrá puesto la característica escondida debajo de su carta. Entonces, en el mismo orden, el jugador que empezó saca la primera carta. Le da la vuelta y es naranja. Entonces, bueno, pues él, como ve que no puede ser, porque él ya sabe que es gris, la descarta. Turno del siguiente jugador, lleva chaqueta. Sí, pues lleva chaqueta. Entonces, como sí puede ser, él se queda la carta. ¿Qué pasa? Que claro, el resto de los jugadores, él ve solamente esa carta, no ve más. Tiene gafas, pues él se quedaría esa carta también. Este lleva periódico, con lo cual lo descarta. Y por último, este que no lleva sombrero, pues como lleva sombrero, lo descarta. Vuelve a ser su turno, le sale otro naranja, pues lo vuelve a descartar. Él sabe que esos sospechosos no son, porque no tienen las características, pero los demás no lo saben. Si tú tienes que lleva chaqueta y ese lleva chaqueta, te tienes que quedar la carta. Toca el siguiente, pues vuelve a llevar gafas y este se lo queda. Aquí puedes empezar a hacer las pesquisas, porque se ha quedado uno con sombrero y se ha quedado otro sin sombrero. Pues ahí ya dices, lo del sombrero no va a ser. Los dos son naranjas, con lo cual, pues los demás jugadores, este sabe que por el naranja no, pero los demás no, con lo cual eso puede dudar. Los dos llevan suéter, el periódico lo pueden descartar en ese caso. Entonces, vas haciendo tus pesquisas. Pues este no lleva periódico, con lo cual se decide que se lo queda. Este no lleva sombrero, con lo cual se decide que se lo queda. Este es el único que sabe que no puede ser ninguno de esos porque es de color gris, es naranja, lo vuelve a descartar. Este vuelve a coger, le vuelve a tocar que tiene gafas, con lo cual pues descarta la carta. No, este era que llevaba chaqueta, entonces se lo vuelve a quedar porque lleva chaqueta. Y así hasta que vamos sacando todas las cartas del mazo y se va deduciendo. Vas poniendo, vas quitando, pues este por ejemplo, veis ahora le sale un gato gris, pues se lo queda porque ya sabe que es gris. Y con lo que vas deduciendo de lo que vas sacando todos los jugadores, cuando tú pienses que tienes el culpable, colocas tu ficha de sabueso sobre esa carta. En ese momento tú has terminado. Los demás jugadores, como estamos en una partida a 5 jugadores, los 4 pueden seguir jugando turnos. Cuando solo quede uno, si solo hay uno que ha quedado rezagado, se habrá acabado la partida. Si él no ha encontrado quién era el culpable y no ha puesto cartas, se habrá acabado la partida. A partir de ese momento se pasa a destapar todo el mundo sus fichas de sospechoso. Con lo cual pasamos a hacer la comparativa. Vale, pues este sabía que era gris. Acusó a su gato, es gris, vale. Este nos decía que lleva chaqueta. Ok, ha acertado 2 cosas. Nos dice que lleva gafas. Bien, ha acertado 3 cosas. Esta nos decía que no lleva periódico. Bien, ha acertado 4 cosas, no lleva periódico. Pero este nos decía que no llevaba sombrero. Lleva sombrero. Con lo cual, este jugador ha acertado 4 características del sospechoso. Y ahí viene cómo se lleva a cabo un poco la puntuación. El investigador que acusa a un sospechoso y coinciden las 5 pistas reveladas, coge un indicador de color dorado al azar y lo lleva para su zona. Que no sería este el caso. Cuando el investigador que acusaron al sospechoso coinciden 4 de las 5 pistas reveladas, cogen un indicador de color blanco. Y cuando el sospechoso ha acusado a un inocente, o sea, coinciden 3 o menos, tiene que coger un indicador de color negro.
y el jugador o el investigador que ha quedado el último y ha quedado rezagado, coge también un indicador de color negro. Pero, aquí hay un pero. En caso de que en una ronda ningún jugador, nadie haya conseguido capturar al jefe de los espías, porque su carta puede seguir sin revelar en el mazo de los espías, pero los jugadores hayan acusado, han hecho acusaciones, entonces el jugador que no llegó a acusar a nadie, que en este caso era este, por ejemplo, que no llegó a acusar a ninguno de las cartas reveladas, coge un indicador blanco al azar en vez de uno negro. ¿Por qué van al azar? Por los puntos. O sea, quedarte el último es malo, pero a veces también no haberte precipitado puede ser bueno. ¿Y por qué son al azar? Por los puntos, porque en los indicadores blancos hay de 1 y 2 puntos, en los indicadores negros hay de 0, de -1 y de -2 también. Por ahí me parece que había de -2, y en los indicadores amarillos o dorados hay de 3, de 4 y creo que había de 3 y de 5. O sea que hay de distinto número de puntuación. ¿Cuándo se va a acabar la partida? Bueno, pues la partida finalizará en distintas situaciones. Una, cuando un investigador anuncie que alcanza 10 puntos. O sea, si un investigador, aunque vaya en 3 rondas, pues imaginaos que ha acertado y ha llevado 5 y 4, 4 y 4, 8, y luego tiene que coger una blanca, le toca esto en 3 rondas y ha llegado a 10 puntos, ha ganado, la partida se acaba. Si se acaban los indicadores de algún color, porque en medio de todos los colores hay el mismo número de indicadores, si se acabaran los indicadores de algún color, también se acaba la partida. O cuando se acaban 5 rondas. Al final de la 5ª ronda se suman los puntos cada jugador que tiene y el jugador con más puntos será el ganador de la partida. Bueno, a mayores, como os decía al principio del todo, el juego nos propone un par de reglas adicionales, que son jugar con la ficha de Stacy, que es el indicador negro. Sustituiremos una ficha de indicador negro y meteremos una ficha de Stacy. Y entonces, ¿cómo se juega? Bueno, pues cuando sale la ficha de Stacy, esta sería la única que daríamos la vuelta de inmediato, porque en la próxima ronda estaríamos, como si dijéramos, en control de vigilancia y tendremos que jugar con nuestra ficha de deducción al descubierto, es decir, todo el mundo sabrá su característica y la nuestra. Y luego hay otras que son las del café Adler, que también incorporan una regla adicional. Esta no la descubriremos en el momento de robarla, sino en el momento que nosotros queramos. Si nosotros queremos. Hay 5 de ellas. Y cuando demos la vuelta a una ficha de café Adler, simplemente cuando nosotros decidamos darle la vuelta, podemos cambiarla por otra ficha del mismo color, o sea, por otra ficha blanca que tuviera, por ejemplo, este jugador. La damos la vuelta y se la podemos cambiar. Él la dejará boca arriba porque ya no la puede volver a intercambiar. ¿Por qué? Pues como hay fichas de distintas puntuaciones, pues si hemos conseguido una de una, pues la intención es haber robado o intentar robarle a alguien que pienses que tiene una ficha de 2. Son 2 reglas adicionales que se incorporarían en la partida. ¿Qué me ha parecido este checkpoint? 2 cosas. Bueno, particularmente me gusta que los juegos funcionen a 2 jugadores, pero entiendo que hay géneros o hay juegos que es muy difícil hacerlos que funcionen a 2 jugadores, estos juegos de deducción. El juego nos propone una forma para jugar en partidas que sean de menos de 5 jugadores. O sea, a 5 jugadores iría redondo porque es su forma de jugar. Nos propone un modo. Si suponemos que estamos jugando solamente 3 jugadores, lo que propone es que cojamos la mitad, o 4 jugadores cojamos la mitad de la baraja y cojamos el sabueso que no está pues en este momento jugando, el que no tiene jugador. Lo metemos en esta mitad de la baraja, barajamos y ponemos el mazo situado sobre la otra mitad.
Haremos exactamente igual, los turnos iremos cogiendo, vamos descubriendo, decidimos si coincide, pues nos la quedamos, si no la descartamos. En el momento que cuando nosotros saquemos una carta, salga el sabueso, el jugador que salga el sabueso, cogerá la bolsita que tendrá metida las características o la característica que no se ha cogido por nadie, decidirá qué es lo que quiere que tenga y la colocará boca arriba encima de la mesa. Entonces todo el mundo sabrá, el elegido, que el jugador ficticio diga que tiene sombrero, entonces todo el mundo sabrá que el sospechoso tiene sombrero. Habrá pruebas que sean vistas para todos los jugadores. Que no es que el juego no funcione, pero claro, como mejor va es a 5 jugadores. Yo no tenía, y vamos, lo he comentado un montón de veces, no tenía muchos juegos que fueran, que no funcionaran a 2 jugadores. Ahora la mayor cumple 8 años, cada vez accede a más, y es cierto que pienso en más situaciones en las que puedes ver, no sales tanto y puedas sacar juegos de este tipo, no muy complicados, que te hagan pasar un buen rato y que te puedas funcionar. Y hemos incorporado más cosas de ese rango de números a la ludoteca. Sí es cierto que se usan en situaciones más contadas, pero nos aportan muy buenos ratos. La relación calidad-precio, pues a lo mejor incorporar un juego de 3 jugadores de muchísimo precio pues es más difícil, pero este tipo de juegos yo creo que está muy bien. Si el niño está acostumbrado, además, o sea, si el tercer jugador, que siendo niño, aunque pone 10 años, está acostumbrado a otros juegos tipo de deducción, porque lo que es la base a mí me recuerda también a algún tipo de juego infantil, como puede ser el pillado, es muy posible que lo pueda jugar desde antes. Yo lo he jugado con una niña de 8 años y lo juega perfectamente. Pero el rango está ahí, está en 10 años y en 3 jugadores. Yo el juego me parece muy buen juego y muy divertido, y no salen 2 partidas iguales porque cada vez decides una cosa. Entonces, si os gustan los juegos de deducción, de pues eso, un poco de investigación, creo, y os encaja un juego que pueda empezar en 3 jugadores, creo que es una grandísima opción. Bueno, pues este es Checkpoint Charlie. Todas las cosas esas que se dicen siempre, ya sabéis, comenta, dad like, nos podéis encontrar en Instagram como Con 4 Hijos. Si os ha gustado el vídeo, pues animaros a suscribirlo. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo.